era residente y yo era externo. Pues luego hizo oncología, yo hice la residencia de cirugía en el Seguro Social y luego pues estuve en el Hospital Militar Central de Buenos Aires y en el Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular para poder hacer lo que es flebolinfología. Y pues a eso nos dedicamos desde el año 2007 básicamente, que nos dedicamos a esto. Creo que el tema del linfedema es algo que no se le ha dado la importancia que corresponde. Hemos tratado de hacer conciencia a los colegas, oncólogos, radioterapeutas sobre el tema del linfedema y sin embargo pues nos hemos encontrado con una resistencia al problema porque muchos mencionan de que no han visto el linfedema o que el linfedema como que no existe. Hay una negación al problema. Y pues el linfedema puede ser inmediato, mediato y tardío. Un linfedema que puede ser después de una mastectomía, empezar 24, 48, 72 horas después de una mastectomía, es el linfedema inmediato. El inmediato es que puede darse en el transcurso de meses y el tardío que igualmente puede darse en el transcurso de años. El linfedema pues no tiene cura. Sin embargo, cuando se le dice al paciente o cuando el médico da referencia sobre el linfedema de que el mismo no tiene cura, pareciera que fuera algo totalmente catastrófico y letal para el paciente. Sin embargo, si vemos, pues la diabetes tampoco tiene cura, la hipertensión tampoco tiene cura. Hay muchas enfermedades, más que todo en la rama de medicina interna, que no tienen cura, pero que son tratables. Y pues de esto se trata también el linfedema. No tiene cura, pero es tratable. Y el objetivo, pues, es que el paciente mejore su calidad de vida, evitar complicaciones con el linfedema, no solamente el linfedema mismo como tal, sino las complicaciones como linforrea, linfangitis que el paciente puede tener. Y el principal problema, creo yo, que pueden tener los pacientes cuando se ven afectados de estos son los problemas sociales y económicos, lo psicológico, o bien la limitación a que el paciente pueda seguir desarrollando su actividad productiva. Entonces, lo importante del manejo del linfedema es hacer que el paciente vuelva a reinsertarse a sus actividades normales lo más pronto posible y pues que el paciente no se vuelva una carga familiar ni para la sociedad y pues obviamente el paciente al momento de reinsertarlo a sus actividades, pues eso también va a ayudar a que el paciente se sienta útil y por ende que el paciente no tenga trastornos depresivos. Bueno. Definimos el linfedema como un acúmulo de líquido y de proteínas en el intersticio que no pueden ser evacuados por el sistema linfático, ya sea por una enfermedad o enfermedad del sistema linfático mismo o por causas extrínsecas del mismo. Hay linfedema que es de tipo congénito, el linfedema que les corresponde a ustedes, que es básicamente el linfedema oncológico, principalmente después de cirugías, más que todo cuando hay vaciamiento ganglionar o pacientes que han recibido tratamiento de radioterapia, son los pacientes que están más propensos a hacer problemas del linfedema. En países que son pioneros en cuanto al tratamiento del linfedema, como Alemania, Australia, países de Europa, España, por ejemplo, ellos reportan una incidencia de un 30 hasta un 60%, inclusive de aparecimiento del linfedema en pacientes luego de este tipo de tratamientos, no solamente quirúrgicos, en cirugía de cáncer con vaciamiento ganglionar, sino en pacientes que son sometidos a radioterapia. Alguna de las justificaciones que los radioterapeutas nos han dado es que los aparatos que se utilizan
actualmente ya no provocan ese tipo de problema. Yo totalmente no tengo la experiencia en cuanto a la radiación pues, que se utilizan, pero igualmente los pacientes también pueden hacer linfedema. Claro que si antes la radiación era más severa, obviamente al momento de provocar una quemadura de esos vasos linfáticos, obviamente iba a provocar un proceso obstructivo, no solamente de los vasos linfáticos, sino igualmente del conglomerado ganglionar al cual iban a estar irradiando. El linfedema es una enfermedad evolutiva, crónica, con entidad clínica propia y localización preferente en los miembros superiores, inferiores, genitales y en la cara. Realmente en cualquier parte podemos tener nosotros linfedema. Muy probablemente el que ustedes están más familiarizados a ver es el linfedema en miembro superior por las mastectomías que reciben los pacientes y las radioterapias que estas pacientes reciben, pero en pacientes que son sometidas a cirugía de colon, de vejiga, por ejemplo, con vaciamiento ganglionar o pacientes que reciben radioterapia, son pacientes que también están propensos a hacer problemas de linfedema en miembros inferiores. En cuanto a la etiología, como les comentaba, pues hay primarios que son hereditarios, congénitos, pacientes que hacen hipoplasia o que nacen con hipoplasia de corrientes linfáticas, agenesia linfática, como la enfermedad de Milroy. Y en cuanto a causas secundarias como traumáticos, y el trauma no solamente se refiere al trauma físico como un accidente, pacientes que sufren quemaduras, fracturas, lesiones ortocontundentes que pueden provocar una sección de las corrientes linfáticas o que pueda haber daño del conglomerado ganglionar, pacientes que son sometidos que sufren quemaduras, pero pacientes trauma quirúrgico. Hay pacientes que se han sometido a cirugías, por ejemplo, de hernia inguinal, y luego de un procedimiento de una hernioplastia inguinal son pacientes que desarrollan linfedema. Obviamente, si es una disección anatómica muy grotesca, muy severa, pues obviamente tenemos más chance igualmente de someter a estos pacientes a un linfedema inmediato o tardío, o pacientes que igualmente que se someten a cirugía venosa, por ejemplo, pacientes que se hace safenectomía al hacer una disección muy roma o muy agresiva de la unión safenofemoral. Muchas veces nos encontramos con ganglios linfáticos y con vasos linfáticos. Hay que tener una disección gentil de esta sección y no volvernos locos cauterizando por todos lados ni cortando todos los tejidos. Tenemos que ser un poco más nobles para realizar la disección en esta región para evitar igualmente un linfedema en estos pacientes. Los linfedemas inflamatorios o infecciosos también, pacientes que tuvieron como lugar de entrada una celulitis que básicamente colonizó el sistema linfático y por eso estas se llaman linfangitis. Recordemos que la grasa es muy mal vascularizada y dentro de los gérmenes o las bacterias que principalmente son causantes de este problema, es estreptococo o estafilococo, pueden tener recurrencia a estos pacientes si no se tratan adecuadamente desde el inicio. Son pacientes que pueden tener recurrencia de infecciones cada 3, cada 6 meses. Y es por ello que es importante que los pacientes tengan un adecuado tratamiento al inicio. El postquirúrgico, como les comentaba, pacientes que son sometidos a radioterapia, y del que no tenemos acá en Guatemala, un lugar endémico, por ejemplo, es Brasil, que se provoca por origen parasitario, por leishmania, pero acá de eso en Guatemala pues no hemos visto. Recordemos que el sistema circulatorio está compuesto por 3 sistemas, básicamente. Bueno, 4 si le agregamos el corazón, pero está formado por el sistema arterial, el sistema venoso y por el sistema olvidado, que yo le llamo, que es el sistema linfático. La unidad microcirculatoria
básica es el histangión, como lo podemos ver acá, que está formado por los capilares venosos, capilares arteriales y los capilares linfáticos. Es aquí, a este nivel, donde se da todo ese intercambio de líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Recordemos que no solamente hay arterias ni venas, sino que también hay vasos linfáticos. Entonces, es acá, a este nivel de la microcirculación, donde se da el problema no solamente linfático, sino que también problemas de tipo venoso. En el individuo adulto sano, la capacidad de transporte del conducto torácico puede llegar a ser hasta de 25 litros al día. En cuanto a la anatomía del sistema linfático, existen las corrientes linfáticas superficiales, las corrientes linfáticas profundas y los nódulos linfáticos. A diferencia del sistema venoso, recordemos que las corrientes linfáticas son primos hermanos de las venas. El sistema venoso profundo transporta el 90% de la sangre de regreso hacia el corazón. Acá, en cuanto a las corrientes linfáticas, son las corrientes linfáticas superficiales las que más linfa transportan, a diferencia, por ejemplo, de las venas, que es el sistema profundo, lo que más sangre transportan. En cuanto a las corrientes linfáticas superficiales, es por eso que están más expuestas a lesiones de trauma, heridas cortocontundentes, lesiones por radioterapia o lesiones quirúrgicas, porque básicamente están más expuestas, están más hacia la superficie y por ende se ven más afectadas. Básicamente en el brazo, a nivel del antebrazo, existen 4 grupos de corrientes linfáticas y por cada grupo de corrientes linfáticas hay de 7 a 9 vasos o corrientes linfáticas. Recordemos que a nivel del miembro superior vamos a encontrar un nódulo linfático acá a nivel del codo y vamos a encontrar todo el conglomerado ganglionar aquí a nivel de la axila, y eso es importante conocerlo porque a nosotros nos sirve como reparo para estimular estos nódulos linfáticos, para estimular en el drenaje linfático para que esta linfa se mueva. Luego, a nivel del brazo, existen 3 grupos de corrientes linfáticas, igualmente formada igualmente por un número variable de corrientes que van de 7 hasta 11 en el antebrazo, en el brazo, perdón, y en el antebrazo pueden ser de 7 a 9 corrientes linfáticas. Entonces, si nos damos cuenta, todos los vasos o todas las corrientes linfáticas van a venir a desembocar principalmente aquí a nivel de la axila. Y es por ello que cuando se hace vaciamiento ganglionar, estos pacientes pues van a tener más posibilidades de hacer problemas de linfedema. Sin embargo, hay otras corrientes que pueden aprovecharse para drenar la linfa, algunas que corren hacia la escápula o así como vemos aquí a nivel supraclavicular, que se pueden aprovechar pues para drenar la linfa cuando esto está completamente obstruido o bloqueado. En cuanto a la patogenia del edema, pues recordemos las fuerzas de Starling, que dice que existe un equilibrio entre el intercambio de agua en el espacio intravascular, el espacio intersticial y el intracelular, que va a depender básicamente de estas fuerzas. Aquí vemos otra imagen donde están los capilares arteriales, capilares venosos y los capilares linfáticos. Así que cualquier desequilibrio en el mismo, ya sea en los capilares arteriales, venosos o linfáticos, esto nos puede generar edema. En cuanto a la patogenia del edema, el volumen de líquido intersticial va a depender de estas 4 condiciones, que es la presión hidrostática de la sangre en la microcirculación, que se puede afectar por hipertensión venosa, la presión oncótica del plasma, que ustedes ya bien conocen, que está regida básicamente por la albúmina, las concentraciones de sodio y la integridad del drenaje linfático, que básicamente nos va a meter más en esta charla. Las fuerzas que determinan el movimiento de fluidos a través de la membrana capilar, tenemos estas, que es la presión del capilar,
La presión capilar tiende a mover el fluido a través de la membrana capilar desde el interior del vaso hacia el espacio intersticial y que en general es de 30 milímetros de mercurio. La presión del fluido intersticial hace lo contrario. Cuando esta es positiva, hace que el líquido pase hacia el interior del capilar. Pero si es negativa, ocurre en sentido contrario, es decir, se va a ir hacia el espacio intersticial. Entonces, es acá en este juego de presiones donde igualmente entra el tratamiento del linfedema. Voy a explicar más adelante. Y la tercera es la presión coloidosmótica del plasma, que va a provocar una ósmosis del fluido atravesando la membrana desde el espacio intersticial al capilar. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que tiende a producir ósmosis extrayendo líquido del capilar, y esto es lo que nos va a generar el linfedema. Todas estas son las fuerzas que contribuyen al movimiento de los fluidos a través de la membrana capilar, y estas son las fuerzas que ocurren en el extremo del capilar arterial. ¿Cuál es la presión del capilar? En el capilar arterial es de 30 milímetros de mercurio. La presión negativa del líquido intersticial es de 5.3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica del líquido intersticial es de 6 milímetros de mercurio. Ok. Todas estas fuerzas, la sumatoria de estas fuerzas va a hacer que se mueva el líquido desde el interior del capilar hacia afuera del capilar. ¿Y qué es lo que va a hacer que se mueva el líquido hacia adentro del capilar? Pues la presión coloidosmótica del plasma, que va a ser de 28 milímetros de mercurio. El resultante de las fuerzas va a ser que las fuerzas hacia afuera va a ser 41.3 milímetros de mercurio y hacia adentro 28 milímetros de mercurio, con un balance de fuerzas hacia afuera. Es decir, va a predominar la salida del líquido desde el capilar hacia el espacio intersticial. Pues el análisis nos da que la suma de estas fuerzas en el extremo arterial del lecho capilar muestra una presión de filtración de 13.3 milímetros de mercurio, lo cual va a tender a mover el líquido hacia afuera de los capilares. Esta presión provoca en promedio que aproximadamente el 0.5% de la del extremo arterial del capilar hacia el espacio intersticial. Y estas son las fuerzas que van a mover el fluido hacia adentro del capilar. Recordemos que aquí va hacia el capilar venoso y no hacia el capilar arterial. Entonces, bueno, pues está la presión coloidosmótica del líquido de plasma, que va a ser de 28 milímetros de mercurio, y la presión del capilar, que son las fuerzas que mueven el fluido hacia fuera del capilar. La presión del capilar en el capilar venoso, recordemos que es menos que en el capilar. La presión del líquido intersticial, coloidosmótica del líquido intersticial, 6 milímetros de mercurio. Ok. Aquí vemos que la presión intersticial, la presión del líquido intersticial es negativa. Pero ¿qué pasa en los pacientes con linfedema? Esta presión, perdón que necesito tomar agua. Esta presión va a cambiar. En el paciente con linfedema, al verse alterado los capilares linfáticos, va a haber una fuga de proteínas hacia el espacio intersticial. Y esto tenemos que compensar haciendo presión positiva en el espacio intersticial. Pero esta presión positiva la hacemos con medios externos. Estos medios externos es con la compresión, con el uso de compresión, ya sea con compresión neumática intermitente, con el drenaje linfático manual o bien con la utilización de vendaje multicapa, que va a ejercer una presión constante a nivel del líquido intersticial, devolviendo las proteínas hacia el espacio intravascular y con ello pues resolviendo el problema del linfedema. Por eso es que a los pacientes con linfedema, por más diurético que le den, el paciente nunca va a mejorar. El linfedema no se trata con diuréticos. Aquí es un balance de fuerzas, que es lo que hay que compensar para que esta linfa se mueva, este líquido que está en el espacio intersticial se mueva nuevamente hacia el espacio intravascular y que pueda moverse a través de los vasos sanguíneos, no solamente venosos, sino a través de las corrientes linfáticas. Ok.
Entonces, este análisis nos da que la presión de 6.7 milímetros de mercurio es la denominada presión de reabsorción, reabsorbiéndose el líquido desde el espacio intersticial hacia la luz capilar. Esta presión provoca que el 90% del fluido filtrado en el extremo arterial regrese al extremo venoso y el 10% restante pues pasa a los vasos linfáticos para reincorporarse como presión de retorno. Recordemos que la linfa es un líquido blanco, viscoso, se le llama también sangre blanca, y que es importante de que sepamos de que el linfangión tiene contracción propia, tiene un movimiento peristáltico básicamente y tiene de 6 a 12 contracciones por minuto. Aquí vemos en esta diapositiva cómo están las vías o las corrientes linfáticas. Recordemos que los nódulos o los ganglios linfáticos tienen varias funciones. Uno funciona como función de bomba impulso aspirativa, que hacen que la linfa regrese al nódulo y una vez en el nódulo linfático, este los empuja igualmente para el retorno por las corrientes linfáticas al conducto torácico y va a desembocar a la confluencia subclavio-yugular del lado izquierdo. Entonces es donde se va a mezclar esta linfa con la sangre. Y pues los nódulos linfáticos, pues como ustedes bien saben, pues también tienen la función de actuar como mecanismos de producir defensas en el organismo. También funcionan los ganglios linfáticos como una red o como un filtro en el cual detritus de material descompuesto, bacterias, igualmente pueden quedar atrapados ahí y esto puede generar también un bloqueo ganglionar de los nódulos linfáticos. Y con la radioterapia, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente la radiación va a provocar una reducción del tamaño de los nódulos, los va a quemar básicamente, igual que las corrientes linfáticas, y eso nos va a provocar el problema del linfedema. En cuanto a la clínica, al principio puede haber inflamación leve, pueden haber molestias o sensación de hormigueo en la zona afectada y luego con el tiempo la inflamación puede hacerse más evidente. El linfedema nunca va a ser de la noche a la mañana, nunca el paciente va a tener una elefantiasis. La elefantiasis es el linfedema de grado 5. Siempre va a ser progresivo. En la mayoría de las veces no duele, generalmente cuando hay dolores porque está asociado a un proceso infeccioso. Aunque algunas personas han referido a inflamación de forma repentina, generalmente no se da, y cuando se da es cuando hay algún proceso de tipo infeccioso, que obviamente es un edema más que todo inflamatorio, más que un edema de tipo obstructivo. Si el linfedema avanza, pues la congestión o la inflamación, la sensación de la molestia, pues va a ser mayor. Obviamente va a aumentar de tamaño la extremidad afectada, ya sea brazo o pierna, con una sensación de pesadez o entumecimiento de la extremidad, porque obviamente va a aumentar de tamaño. Recordemos, y es algo que se les dice a los pacientes, que el edema que tienen no es un edema inflamatorio, a no ser que haya un proceso infeccioso, pero el edema generalmente es de tipo congestivo, o mejor dicho, es una congestión, no es una inflamación. Entonces, básicamente lo que se tiene que tratar es la congestión, no la inflamación. Como ya les comenté, pues pueden haber infecciones generalizadas como complicación del linfedema, y estas pues pueden tener recurrencia y repetir cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Lo importante es darle tratamiento al paciente y evitar las recurrencias lo más que se pueda en los pacientes. En general, el edema de tipo linfático es indoloro.
lo común es que siempre va a iniciar la parte distal de la extremidad que se vea afectada. Sin embargo, nosotros hemos visto áreas del linfedema en ciertas regiones. Por ejemplo, hemos visto linfedema, por ejemplo, en antebrazo y que no afecta los dedos, no afecta la porción distal, sino que afecta únicamente una porción del antebrazo nada más. Y esto pues es debido a que no se afectan todas las corrientes linfáticas, están afectados un grupo de corrientes linfáticas, pero las otras corrientes linfáticas, al estar permeables, eso permiten el drenar la linfa, permiten drenar la linfa en estos pacientes para que no hagan congestión distal. El edema de tipo linfático se indica que es un edema duro, liso, brillante, es pálido y no hay fobia. El edema, conforme se va volviendo crónico, se vuelve duro y la sensación es como que ustedes tocaran una sandía o tocaran un melón, así de duro, no hay fobia. Y cuando hay dolor es porque está asociado a algún proceso infeccioso que obviamente nos va a provocar un proceso de inflamación y esto nos puede llevar a dolor. Como les comentaba, pues el linfedema se va a instaurar lentamente luego del trauma, la radioterapia o luego de la cirugía en la resección de cáncer, por favor. En cuanto a las características del edema, el edema de tipo venoso es un edema blando, doloroso, puede provocar fobia, reduce con el decúbito y en pacientes puede cambiar de coloración la pierna, a ponerse marmórea en los pacientes con problemas de trombosis. El linfedema de tipo linfático es duro, liso, brillante, no hay fobia. No tiende a haber dolor, a no ser que haya un proceso infeccioso, pues va a haber dolor y no reduce con el decúbito. Es decir, por más que ustedes le digan al paciente que se recueste, que levante la pierna, ese edema no va a mejorar en el paciente. Aquí vemos estas características del linfedema. Esta es una paciente con una trombosis iliofemoropúclea tibial y esta es una paciente con una elefantiasis, un linfedema grado 5. Esto es lo que les comentaba. El tocar esta pierna es como tocar una sandía, así de duro se pone el edema, no va a haber fobia, mientras que este edema sí es un edema blando y va a haber fobia en esta paciente. Repitiendo nuevamente, este edema no va a ceder a tratamiento de diuréticos. Nunca va a mejorar el paciente con diuréticos. Además, es muy común que veamos pacientes con trombosis o igualmente con linfedema de una extremidad y aún así le están dando tratamiento con diuréticos. Es una práctica muy común. Obviamente, el paciente tiene edema a una extremidad, hay que pensar que el paciente tiene un problema obstructivo, no va a ser un problema renal, no va a ser un problema cardíaco, no va a ser un problema hepático el que va a tener el paciente, va a ser un problema de tipo obstructivo o por qué no pensar, por ejemplo, en una compresión por un tumor que también puede ser, pero no iniciar al paciente tratamiento con diuréticos a la primera. Hay varias clasificaciones, como en todo, distintas clasificaciones, y cuando hay muchas clasificaciones es porque ninguna de las clasificaciones da todas las variables que el paciente pueda tener. Recordemos que cada paciente es muy individual en sus características, en su entorno, en lo que hace, entonces es muy difícil que una clasificación pueda considerar todas las variables de los pacientes. Esta, según la Sociedad Internacional de Linfología, pues el estadio 0 es un linfedema latente o asintomático, sin edema visible, sin fobia, puede haber sensación de pesadez o rigidez localizada, puede estar presente durante meses o años antes de la aparición de una inflamación que sea más evidente.
En el estadio 1, pues es un linfedema incipiente o leve, con un edema visible, con o sin fobia. Puede haber leve mejoría del edema al elevar la extremidad. Recordemos aquí es un edema pues que está iniciando, puede mejorar, pero el linfedema que ya está totalmente establecido, que ya hizo fibrosis el paciente, por más que levanten la pierna del paciente, ese edema no va a mejorar. En el estadio 2, el linfedema moderado, pues es un edema visible, generalmente con fobia, endurecimiento y engrosamiento de la piel y el tejido. A medida que la fibrosis empeora, la fobia puede desaparecer. Esta fibrosis es del tejido celular subcutáneo. Nunca va a haber linfedema profundo, es decir, no se va a ver afectado a nivel muscular, nunca va a haber edema a nivel muscular por debajo de la fascia aponeurótica, siempre va a ser por arriba de la fascia aponeurótica. Es donde básicamente se localiza el linfedema y ese es el tejido que se va fibrosando, que se va volviendo, como les comentaba, como que ustedes estuvieran tocando una sandía, así se vuelve de duro. El estadio 3 como un linfedema grave, con un edema visible, agrandamiento de la zona afectada, endurecimiento y engrosamiento de la piel y el tejido, sin fobia ni hundimiento después de aplicar presión. Sí, lo único que puede haber es un cambio de color porque la piel se va a poner pálida. Cuando este se va volviendo crónico, inclusive va a haber una congestión de la piel del paciente. Entonces se puede ver como que el paciente tuviera una celulitis, un proceso infeccioso, pero realmente es una congestión que se va a ver en la piel y que si ustedes presionan, la piel se va a poner pálida. Esto no necesita tratamiento con antibiótico, no es un proceso infeccioso, sino que es la misma congestión y la fibrosis que el linfedema va a provocar. Y puede haber linforrea. Aquí se pueden formar unas pápulas por el linforrea, que básicamente es donde busca salir la linfa y pues cuando estas se rompen, pues empieza a haber drenaje de linfa. Que en este tipo de situaciones básicamente lo que tenemos que hacer es mantener seco al paciente. ¿Por qué? Porque el exceso de linfa, esa linforrea que va a provocar, esa humedad que va a provocar en la piel circundante del lugar de donde se da la linforrea, va a hacer que la piel se vaya macerando, el paciente puede ulcerarse, no solamente conllevar a un proceso de infección, sino que hacer que la úlcera en estos pacientes, si se llega a formar, se pueda agrandar. O bien ir formando esa especie de verrugas que se da por el linfedema, por la linforrea. Bueno, esta es otra clasificación, pero la que yo más uso básicamente es esta clasificación del 1 al 5. Como les comentaba, el grado 5 es el grado más severo del linfedema, que es la elefantiasis. En el grado 1, pues hay un linfedema incipiente con borramiento de la depresión interdigital, ya sea a nivel de la mano o a nivel de los pies. En el grado 2, pues hay un borramiento del espacio retromalleolar. Recordemos que por detrás de los malleolos hay una depresión, hay una concavidad y cuando ya empieza a haber edema, esto se va borrando. En el grado 3 hay un borramiento del relieve malleolar, es decir, que los malleolos dejan de verse. Ya no se ve el reborde óseo, básicamente. Y en el grado 4, pues hay un borramiento total de los relieves óseos, básicamente a nivel malleolar o igualmente que nos puede pasar igualmente a nivel del codo, a nivel de la mano o en la rodilla. Y el grado 5, pues es una elefantiasis. Y aquí que recordemos que los pacientes ya se ven como ese muñequito de anuncio de Michelin, con varios rollitos que se le ven en la extremidad, básicamente en las piernas, pero que también se pueden formar en los brazos. Entonces, en estos pliegues que hacen los pacientes es de tener mucho cuidado porque por la humedad también, una mala higiene, esto puede ser el lugar, el punto de entrada para que el paciente haga un proceso de infección. Eso nos conlleve a una linfangitis, a un proceso infeccioso y esto nos conlleva a un empeoramiento del linfedema. Bueno, en cuanto si hay infecciones en estos pacientes,
Las opciones terapéuticas son penicilina benzatínica, utilizar macróligos, y este es un esquema que nosotros utilizábamos en el hospital, penicilina benzatínica de 2.4 millones, con el esquema de los 3 se le llamaba, es decir que se empezaba con una dosis cada 3 días por 3 dosis, luego una dosis cada semana hasta completar 3 dosis, luego una dosis cada 15 días hasta completar 3 dosis para que el paciente luego de ello se quedara con una dosis de 2.4 millones cada 21 días. Esto es, igualmente son dosis de carga. Recordemos que la grasa es muy mal vascularizada y pues se utilizaba como dosis de carga y el paciente recibiendo cada 21 días, inclusive durante 18 a 24 meses, pues para evitar las recurrencias de infección en estos pacientes, las recurrencias de linfangitis. En cuanto a la amoxicilina, es otra opción que puede utilizarse de 3 a 4.5 gramos al día por 15 días en etapas agudas. Y macrólidos, inclusive puede utilizarse acitromicina también. Si, por ejemplo, el paciente es alérgico a la penicilina, tenemos esta opción y la opción es utilizar, por ejemplo, si el paciente ya está controlado, le recomiendo al paciente utilizar durante los primeros 7 o 5 días, depende del antibiótico que utilicemos, durante los primeros días del mes, estar tomando el medicamento. Esto es para establecer un orden con el paciente. Entonces, en lugar de estar utilizando la penicilina cada 21 días, cada mes el paciente tiene que estar recibiendo tratamiento tomado. Si el paciente ya tuvo 2 o 3 episodios de linfangitis, es decir, procesos infecciosos, son pacientes que van a seguir haciendo procesos de infecciones. Con esta paciente, por ejemplo, ¿ustedes qué harían con esta paciente? Necesito que opinen, a ver cuántos diagnósticos le ven ustedes a esta paciente. Solamente con esa fotografía, ¿de qué creen que esta paciente puede padecer? ¿Y qué harían con la paciente? Tromboembolia pulmonar. Primero hacer Ajá. un EKG o, bueno, la clínica primero, un EKG o ver si le hacemos ¿qué? Una tomografía. Acá a ver, es una señora con una linfangitis grado 5. Tiene, si ve incluso el miembro inferior derecho se ve con un aumento de la periferia mayor que el otro, rubor, me imagino, puede ser un proceso infeccioso también ahí, o descartar como bien puso ahí, sospecha la tromboembolia pulmonar. Eh, Primero, pues profilaxis, antibiótico, terapia. Eh, de ahí para el manejo de la linfa sí está difícil. Doctor, y ahí sería por ejemplo, la PENI cada 21 días, ¿por cuánto No, tiempo? no, 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 no. Ahorita yo les voy a decir, pero yo ahorita lo que quiero es que hagan el ejercicio de pensar. Ustedes están, yo sé que ustedes ya son internistas, ¿sí? Ya ustedes ya no van a estar en la emergencia. Bueno, pero esta paciente llega a la emergencia ahí con ustedes, ¿sí? Llega a la emergencia, ¿sí? Ustedes son el R1, el R2 en la emergencia. ¿Qué hacen con esta paciente? Bueno, digamos, ya son ustedes médicos internistas y esta paciente llega con ustedes a la clínica. Ok, ¿qué le hacen a la paciente? Díganme, por ejemplo, no solamente miren la pierna, o sea, miren el contexto. Nadie me dijo obesidad mórbida, ¿sí? ¿Será que esta paciente es hipertensa? Lo más probable. Ajá. ¿Será que tendrá algún problema tiroideo? ¿O Podría ser esperamos también. las pruebas, o esperamos las pruebas tiroideas? Pues ¿Sí? puede ser, nomás que Recordemos, ver el resto. yo sé que, por ejemplo, nos enseñan a pensar de una forma, de cierta forma, según pues en la especialidad que nosotros estemos, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí ustedes hacer un ultrasonido en esta paciente, un ecodoppler, ¿qué van a ver? Edema, de No todo. van a Edema, ver nada. No van a ver nada.
Es decir, si ustedes le piden un ecodoppler a esta paciente para ver si tiene una trombosis. Ah, no, no. Ok, bueno. Dímero Una, de una tomografía. Una tomografía. ¿Le harían una tomografía? Sí, un angiotaxi. Ajá. ¿En dónde se la harían? Ah, no, sí es cierto, no, no hay dónde, por el peso. Ah, sí. Nadie la va a subir ahí al carrito, le va a arruinar el aparato. ¿Sí? Bueno, ¿le hacemos una venografía o venograma o una linfografía a la paciente? parece por todos los riesgos que tienen. Complicado, Ajá. complicado Bueno, someter la procedimiento aparte técnicamente, ¿dónde le van a agarrar vena a esta paciente? en ningún lado. ¿Sí? ¿En dónde le van a agarrar alguna corriente linfática? En ningún lado. Bueno, ¿qué le hacemos? Entonces la paciente de ahí la tienen enfrente. ¿Qué le hacen a esta paciente? Es un ejercicio. No le hacen nada, le dicen, mire, no se puede hacer nada por usted, mejor vaya a morirse a su casa, ¿sí? Les digo Hacemos esto el porque, canje. les digo eso porque he tenido pacientes que es lo que les han dicho, ¿sí? Y entonces es lamentable, es triste, ¿ya? De que le digan, mire, no hay nada por hacer, vaya a morirse a su casa. O sea, es hasta indignante que algún médico le diga eso a un paciente. Va, le hizo el electrocardiograma está normal, ¿qué le hace? Dímelo de, Va, está elevado, ¿qué le hace? le damos profilaxis. ¿Profilaxis de qué? Heparina de bajo peso molecular. ¿A cuánto le pone? Es a 0,1 por kilo de peso, ¿verdad? A uno. Ajá. Bueno, ¿le da profilaxis o le da tratamiento? Le Depende si empieza, está. le empieza el tratamiento, ¿usted solo la mira o espera el dímero D para empezarle el tratamiento? Yo casi que se lo doy de una vez porque la probabilidad va a ser bastante alta de que sí. Y recordemos que el paciente con TDP tiene un 50% de probabilidades de que nos haga trombosis, tromboembolia pulmonar. Entonces, Ajá. aún más, con todo el proceso inflamatorio que hay de tener por la obesidad y el resto de comorbilidades, tratamiento, pues, ¿cómo se llama? Pues el anticoagulo, de una vez, desde el inicio. Sí, va. Entonces, eso es lo que ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan, ¿de acuerdo? Porque yo sé que, por ejemplo, ustedes van a esperar laboratorios, van a esperar resultados, van a esperar una evidencia que les diga que la paciente tiene una trombosis venosa profunda. Bueno, está en el IX, llega esta paciente jueves, ¿sí? Le van a hacer la solicitud para su ecodoppler. La paciente va a ir el lunes, el martes a que le hagan su ecodoppler. De todos modos, y tienen el informe día miércoles. Todo ese tiempo, ¿qué hicieron con la paciente? ¿Le dieron tratamiento o no le dieron tratamiento? Yo sí, desde el inicio. Bueno, entonces, aquí el ejercicio es que ustedes igualmente, si ustedes creen que esa paciente necesita tratamiento, empiecen el tratamiento, no duden, ¿de acuerdo? Porque es más riesgo que la paciente no reciba tratamiento a que reciba ese tratamiento. No le va a pasar nada a la paciente. No le tengan miedo a esos medicamentos. ¿Sí? La paciente hay que anticoagularla, la anticoagulan de una vez. Además, el dímero D, aunque no tenga una trombosis, pero con un proceso infeccioso, va a estar elevado. ¿Sí? Entonces, a lo que voy y que miren más allá de solamente lo más evidente. Esta paciente, pues sí, como ustedes mencionaron, pues con un proceso de una linfangitis, con un linfedema grado 5. La paciente, les voy a contar el contexto de esta paciente. La paciente era de seguro médico. Se fue a su casa y esperar a que el seguro dijera a ver qué le autorizaba. La paciente a los 3 días hizo una embolia pulmonar. Ya cuando a mí me llamaron, la paciente estaba en intensivo.
hicieron por comprar un medicamento ni nada de esto, sino que esperando el tema del seguro. Bueno, al final pues la paciente pues falleció, pero con estos pacientes hay que ser agresivos, ¿sí? Entonces, aparte es ser imprudente y aparte es ser agresivos. Entonces, esta paciente se beneficiaba mal de empezarle tratamiento o si es necesario hospitalizarla, pero ese es el ejercicio que quiero que ustedes hagan. Este es un paciente con un edema congénito y vemos los múltiples lugares de entrada, lesiones de rascado, piquetes y que es lo que le fue llevando a este problema del linfedema. Ella tenía una predisposición congénita, pero que se sirvió como detonante las piquetes por detonante y exacerbante, los piquetes y los procesos infecciosos que él tuvo en ambas pantorrillas. Esta es una paciente con un linfedema tardío por un cáncer de mama. Esta paciente 15 años después de una mastectomía hizo problema de linfedema. Y esto es la fibrosis que les comento que se forma. Miren, aquí está el tobillo, pero toda esta área de acá, todo esto se fibrosa. Esto es duro, esto es como tocar una sandía, así de duro. Y los pacientes cuando se ponen de pie se puede poner de una coloración rojiza, que es congestión. Eso no es ningún proceso infeccioso. Estos son los pliegues que yo les comento que tienen que tener cuidado, que el paciente tiene que limpiarse muy bien, que no se ponga talco el paciente. Los talcos en los dedos del pie, en estos pliegues, funcionan como caldo de cultivo. Es mejor que utilicen algún tipo de crema los pacientes. Tener cuidado de limpiarse con alcohol también. El alcohol pues nos va a limpiar el bueno, pero recordemos que también nos puede resecar la piel. Yo aquí lo que recomiendo es utilizar el Fusidin. No sé si ustedes lo conocen, el Fusidin ungüento, que básicamente es un ungüento y que tiene ácido fusídico a base de ungüento, porque el ungüento viene siendo como lo que se utiliza para las pañalitis. No tienen hijos, ¿verdad? Hugo, vos no tenés hijos. Nunca cambiaste pañales. 2 veces. ¿Cómo? 2 veces. Pero es Bueno, pasta del azar, ¿no? el vaseline, perdón, el vaseline, ¿ya? Que en los niños que cuando tienen pañalitis se utiliza esto, pues obviamente pues para proteger de la humedad a los pacientes, ¿ya? Entonces, un ungüento les puede ayudar a los pacientes cuando hay exceso de humedad o tienen linforrea, pues para que les proteja de ese exceso de linfa, para que pase por arriba para que resbale la linfa sobre el ungüento, ¿de acuerdo? Y el ácido fusídico, pues que es un antibiótico tópico, pues que nos va a ayudar a prevenir procesos de infección en el paciente. Y esta es una bebé que pues nació con bandas amnióticas igualmente y eso le generó también un problema de linfedema acá en su piecito. Bueno, el linfedema postraumático es provocado por la pérdida de la integridad de las corrientes linfáticas, obstrucción y obliteración de las mismas, como ya les comenté, ya sea por heridas cortocontundentes, por heridas por quemaduras o bien por procesos infecciosos. Además, por lesión o bloqueo de grupos ganglionares, como ya les había comentado, por ejemplo, si en una cirugía es muy agresivo, se lesionan los conglomerados ganglionares, pues ese paciente igualmente puede hacer un problema de linfedema mediato o tardío. Inclusive una paciente que tuvimos también que le habían colocado una malla por una hernioplastia e hizo un problema de linfedema. Entonces, si se hace una disección muy agresiva, obviamente pueden lesionar vasos linfáticos y esto conllevar después a un problema de linfedema. Este linfedema postraumático en paciente post-quemadura, quemadura con agua, y la cicatriz hipertrófica pues, que hacen estos pacientes, quedan los vasos linfáticos atrapados. Cuando hay, aquí les voy a remover un poquito a lo que están acostumbrados. Cuando hay algún tipo de proceso infeccioso, podemos utilizar esteroide con los pacientes, ¿ya? Esto es para proteger los
vasos linfáticos, porque con cada proceso de linfangitis que los pacientes tienen, los vasos linfáticos se van obliterando, ¿sí? La inflamación que hacen que se vayan cerrando, y si se van obliterando cada vez más los pacientes, pues ese problema del linfedema va siendo progresivo. Con cada proceso infeccioso que tenga, pues el paciente va a tener más chance de que ese linfedema vaya progresando. Entonces le dan tratamiento con antibiótico, le dan una dosis de betametasona al paciente, con lo cual el paciente va a mejorar. Pacientes con quemaduras superficiales. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, básicamente el diagnóstico del linfedema es clínico. Recordemos que hay que descartar otras causas que pueden provocar edema, eso ustedes ya las conocen, desde el problema tiroideo, cardíaco, hepático, renal, medicamentoso, problemas alérgicos, problemas de neoplasias, compresiones a nivel abdominal, y los procesos obstructivos venosos y o linfáticos. Entonces, siempre hay que buscar causa del edema y no a la primera ir y darle tratamiento con diuréticos a los pacientes. Pero está la linfografía radioisotópica, en la cual se inyecta tecnesio 99. Yo nunca he pedido ninguna linfografía radioisotópica. En el hospital militar donde yo estuve, pues hacían linfografías radioisotópicas. Básicamente lo que vemos es un retraso del vaciamiento del tecnesio, y pues eso lo que nos dice es pues que el sistema linfático pues está funcionando más lento, y algo similar pasa con el patent blue o el azul patente, en el cual inyectan al paciente, pero después en el lugar donde hay linfedema pues va a dar una coloración azul o marmórea el brazo, en lo que se elimina todo ese tinte. Pues lo que nos va a representar es que hay un bloqueo o hay un retraso en la movilidad de linfa en la extremidad afectada. La tomografía no nos va a dar mayor información. Lo único que vamos a ver en la tomografía es esta imagen como en panal de abejas, como les comento, y va a ser en el tejido celular subcutáneo. Esto es básicamente el edema. Esta línea es el edema que se ve, ¿ya? Este es un corte transversal, pero no nos va a dar mayor información, a no ser que nosotros estemos buscando un proceso compresivo, un tumor, una neoplasia. Nos va a servir para ver si hay algo ocupativo, algo que nos puede comprimir, pero para hacer el diagnóstico del linfedema básicamente no nos sirve. Y pues con el ultrasonido pues pueden verse estos canales así dilatados, pues obviamente que es el edema. Algunos lo refieren como dilatación de vasos linfáticos. El tratamiento pues debe ir encaminado también a la prevención. Entonces, la prevención es, si la paciente fue sometida a una mastectomía, las indicaciones es que en el lado del brazo donde realizar la mastectomía, a esa paciente no deben hacerle ningún tipo de venopunción, es decir, no extraer sangre, no canalizar a la paciente, que no utilice anillos, que no utilice pulseras, que no utilice reloj la paciente, porque todo esto puede ser un detonante para que la paciente empiece con un proceso de una infección, una linfangitis, y esta después puede conllevarla a un linfedema. Entonces, si la paciente tiene... Se desconectó Carlos. Compartir. Pero ahí está. Bueno, entonces lo que tenemos que prevenir en estos pacientes, pues es el problema del linfedema. Prevengamos los procesos infecciosos. Entonces, parte del tratamiento. Bueno, según el diagnóstico, pues el tratamiento debe ser integral e individualizar los casos. Realmente siempre debe haber un grupo para tratar a estos pacientes, desde el oncólogo, el radioterapeuta, el psicólogo. Es bien importante que los pacientes reciban este tipo de apoyo,
Pero obviamente al momento de no haber, pues al que le toca hacer todo esto es a nosotros como médicos, nos toca igualmente hacer este tipo de tratamiento con los pacientes si no tenemos todo esto alrededor. En cuanto al tratamiento médico, el uso de venotónicos igualmente les puede ayudar a los pacientes. Los medicamentos que se promocionan para tratamiento de varices, realmente no hay ningún tratamiento que quite varices, ¿ok? Pero es marketing y es como los comercializan. Sin embargo, la diosmina, esperidina, los venotónicos también nos estimulan el sistema linfático. Obviamente, con darle un venotónico a la paciente que tiene linfedema, eso no quiere decir tómese el venotónico, el Diosmil, que es el que tienen ahí en el IX, y con eso se le va a quitar el linfedema. No va a ser así, pero obviamente le va a ayudar. Los cambios de hábitos, que el paciente cambie sus hábitos alimenticios. El consumir, hay 3 grupos de alimentos que son proinflamatorios y que también nos puede conllevar a que el paciente haga una sobrecarga de linfa. Es el consumo alto de proteínas, básicamente la carne de cerdo, carne de res, embutidos. Entonces, esto básicamente hay que quitarlo en los pacientes. Pueden consumir pollo, pueden consumir pescado, inclusive les puede afectar cuando hay una agudización del linfedema, pero después el paciente puede tener una dieta libre. El consumo de alimentos ricos en flavonoides, todas las que son berries, moras, uvas, fresas, igualmente pueden consumir manzana, que también son ricos en flavonoides, y todos los cítricos, toronja, naranja, lima, limón, todos son ricos en flavonoides, que básicamente es lo que está en los medicamentos venotónicos. Y los medicamentos venotónicos, pues, son medicamentos naturales que no van a tener ningún tipo de problema. Sin embargo, vienen los pacientes que están con tratamiento y vienen de que los médicos les dijeron que si utilizan ese medicamento venotónicos, eso les va a provocar problemas en el hígado. Es cosa que no es cierto. Principalmente la diosmina esperidina no va a provocar ese problema. La diosmina esperidina forma parte de un grupo de medicamentos que se llaman benzopironas, y de estas benzopironas están lo que es el acenocumarol y el dicumarol, que básicamente ustedes saben que pues son anticoagulantes. Estos sí, obviamente, no solamente tienen acción anticoagulante, sino que son hepatotóxicos. Los venotónicos no son ni anticoagulantes ni son hepatotóxicos, entonces realmente los pacientes pueden utilizarlo con toda seguridad. El tratamiento médico va desde terapia descompresiva compleja, que involucra el drenaje linfático manual. Pueden utilizarse ultrasonido, ondas ultrasónicas en pacientes que tienen ya el tejido fibrosado para ver cuánto logramos romper esa fibrosis en estos pacientes. Obviamente, si son pacientes crónicos, que ese tejido está fibrosado, eso no va a mejorar. Y la compresión neumática intermitente y el vendaje multicapa. Entonces, la terapia descompresiva compleja, pues conlleva todo esto: el drenaje linfático manual, compresión neumática intermitente después del drenaje linfático manual, y después el vendaje multicapa. En estos pacientes con edema o con linfedema no debe utilizarse media de compresión, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es recuperar primero la armonía del miembro, es decir, si el brazo, pues hacer que tenga el mismo tamaño que el brazo que no está afectado, y si es la pierna, pues tratar de reducir ese edema a lo más que se pueda al tamaño del miembro contralateral. Una vez que se ha reducido el edema, ya se puede utilizar una manga de compresión o bien una media de compresión, ¿ya? Pero utilizar una media en estos pacientes con edema, y más si tienen un proceso infeccioso, está contraindicado, no debe utilizarse.
porque el utilizar una manga o una media en estos pacientes lo que va a generar es fibrosis y hacer que este edema se vuelva más duro. Y eso no aplica solamente en pacientes con linfedema, sino en pacientes también que están con trombosis o pacientes que inclusive tienen algún otro tipo de edema, pacientes que hacen edema de tipo cardíaco y, por ejemplo, les colocan media de compresión. Usan media de compresión y están las piernas hinchadas. Llega un punto en que la media comprime tanto, no va a drenar ese líquido y ese como anillo que hace en el lugar donde aprieta, eso va a provocar lesión en los vasos linfáticos y eso nos puede conllevar a un linfedema después, por el mal uso de la compresión, el mal uso de la media. Es importante rehabilitar la bomba suelogemelar cuando el paciente pues está afectado de los miembros inferiores y los ejercicios miolinfokinéticos también son importantes. Si es para miembro superior, el movimiento de apretar, por ejemplo, una pelota de esponja o utilizar un rodillo con la mano, el hacer esto de abrir las puertas, ya, eso igualmente nos va a estimular los ejercicios miolinfokinéticos, ayuda a los pacientes, hay que enseñarle al paciente qué ejercicios puede hacer. Y pues el tratamiento quirúrgico, pues se ha intentado hacer de todo con el linfedema, que trasplante de ganglio, anastomosis venolinfático, que, bueno, se ha intentado hacer de todo y nada funciona. Entonces, los que más defienden el no operar somos los que operamos, ¿sí? Entonces, básicamente, el paciente no va a tener mejoría. En Suecia han hecho una especie de como liposucción, pero igualmente van a tratar la etapa aguda del linfedema, pero el proceso obstructivo, es decir, ya sea que el paciente tenga un bloqueo ganglionar o tengan las corrientes linfáticas afectadas, el paciente va a mejorar durante un tiempo y luego el paciente va a volver a hacer problema de linfedema. La cirugía de Thompson, que hacía una cirugía que era una carnicería, hacía una resección básicamente de tejido celular subcutáneo y piel. Obviamente, este tipo de cirugía también es cuando el paciente ya se redujo el edema y por ejemplo, la pierna o el brazo queda como que fuera una bolsa con todo ese tejido redundante. Se reseca todo ese tejido redundante, pero el tema es que si el paciente, por ejemplo, hace un problema de linforrea y si es un paciente, por ejemplo, en lo privado, en el seguro social, en un hospital público, el paciente puede estar un mes, 2 meses, lo que sea necesario, pero en la práctica privada el paciente no puede estar tanto tiempo hospitalizado porque es sumamente, pues, oneroso. Entonces, tratamiento quirúrgico básicamente se ha dejado de hacer. Básicamente el tratamiento es médico, es fisioterapéutico, lo que el paciente debe recibir. En cuanto al drenaje linfático manual, hay varias técnicas. Los que han sido pioneros con esto es la escuela de Telka Folgi en Alemania, la escuela de Boder en Francia y la escuela de Leduc. Nosotros en Argentina, que fue donde yo estuve con el doctor José Luis Yuchi, pues se hacía una combinación de estas técnicas para drenar la linfa. El drenaje linfático manual, primero, el término masaje linfático, eso no existe. Si alguien les dice al paciente hay que hacerle masaje linfático, o el paciente dice me hicieron un masaje linfático, o el médico le dice hay que hacerle masaje linfático, está en un error, porque ese término no existe. El término es drenaje linfático. El término masaje linfático se ha puesto de moda en todos estos lugares de spas, que a cualquier lugar donde ustedes van, todo es un spa y le cortan el pelo, las uñas, les hacen de todo y spa y masaje linfático, ¿de acuerdo? Y cobran muy bien, ¿ya? Y eso lo paga la gente, pero ya un tratamiento médico, un drenaje linfático como tal, la gente no lo quiere pagar, ¿ya? El masaje linfático siempre se tienen que estimular los grupos ganglionares. Si es en el brazo, pues se tienen que estimular los grupos de la axila, supraescapulares, supraclaviculares, a nivel del codo, y se inicia de
proximal a distal, es decir, drenando desde acá, se van alejando y llegan hasta los dedos y luego de distal a proximal. Ustedes le preguntan a un paciente qué fue lo que le hicieron. Ah, que le masajearon de aquí para arriba. No solamente le dicen que es un masaje y aparte que se lo hacen de esa forma, eso ya es erróneo. E igualmente aplica para la pierna. Entonces, el drenaje linfático manual debe ser gentil, debe ser suave y utilizando los conocimientos de la anatomía para saber dónde están los grupos ganglionares y dónde están las corrientes linfáticas para saber uno por dónde tiene que ir derivando la linfa. La compresión neumática intermitente, pues hay compresión multicámara, hay algunas bombas que solamente tienen una cámara, eso no sirve, ¿ya? Porque lo único que va a hacer cuando esto se infla es una compresión pareja de la pierna y eso básicamente no va a drenar la linfa. Mientras más cámaras tenga una bota o una manga, es mejor para el paciente, ¿ya? Porque esto va a empezar, el compartimento de la cámara va a empezar comprimiéndose una. Si tenemos 12 cámaras, va a ser mejor. Primero se comprime una, después la segunda, tercera, hasta la 12. Y en lo que se va comprimiendo la tercera, empieza a descomprimirse la primer cámara. Entonces, esto nos va a hacer un movimiento como oscilatorio, ¿sí? Para ir drenando la linfa, ¿ya? Entonces, son aparatos que son costosos. Lamentablemente, no le logra sacar uno la rentabilidad. Yo, el aparato que tengo acá me costó 10,000 euros. No le he sacado la rentabilidad. Yo sé que esto ya no es parte de la charla, pero es un equipo israelí el que tenemos, es el mejor equipo, pero lamentablemente no, para mí no me ha sido rentable porque la gente no paga lamentablemente por eso. Este es el aparato, ¿ya? Es un equipo israelí. Miren todas las mangueras que tienen porque básicamente es multicámara. El tipo de tejido, este es con lo que hacen los trajes de los astronautas. Esa es información extra solo para que ustedes la sepan. Pero obviamente, y el paciente tiene que estar en tratamiento. Son como pacientes como meterlos a hemodiálisis, ¿verdad? Tienen que estar recibiendo tratamiento, primero el tratamiento de ataque que pueden recibir de una sesión diaria o depende de dónde vive el paciente, puede recibir de tres sesiones a la semana a manera de compensar al paciente, reducir el edema y ya luego de eso ya el paciente se puede quedar recibiendo tratamiento cada semana, cada 15 días o cada mes, según cuál sea la respuesta del paciente. Si logramos mantener al paciente con ese edema reducido que solamente se maneje con el vendaje o bien ya con las medias, si el paciente no necesita, pues vamos logrando tener un destete con los pacientes con respecto a este tipo de tratamientos. Esto es lo que se utiliza pues para miembro superior. La que tenemos es distinta a esto. Pero igualmente que solamente aplica para la manga, pero también podemos tener para que aplique para tórax. Recordemos que la linfa a partir de la línea del ombligo hacia arriba va a drenar hacia axila y del ombligo hacia abajo va a drenar hacia la ingle. Entonces, cuando hay un bloqueo ganglionar, siempre hay que revisar por debajo del ombligo, en la lonja ahí del paciente, a ver si está empastado o bien si el paciente tiene edema testicular o edema de vulvar. Eso ya nos indica que hay un bloqueo ganglionar, ¿sí? Porque básicamente por el lugar hacia donde drena la linfa, pues básicamente está bloqueado. Hemos tenido pacientes con linfedema que inclusive han tenido desinserción del músculo por el tamaño del brazo y que son pacientes, por ejemplo, de la tercera edad, que tienen poca masa muscular, no están acostumbrados a soportar peso y luego hace un edema del brazo, han tenido desinserción del músculo y eso obviamente pues vuelve más complejo el tratamiento en estos pacientes.
Algo que también se nos dificulta acá, pues es conseguir todos los materiales. Las vendas que se utilizan para el linfedema son vendas inelásticas, no son vendas elásticas las que se utilizan. Todo este tipo de material se consigue, es más fácil conseguirlo en Europa, en Italia, en Alemania, en España. En Argentina, donde yo estuve, pues es sumamente caro, es decir, una venda de esas puestas aquí en Guatemala costará unos 200, 300 quetzales y pues viene siendo casi un tejido como que fuera de lona. Sin embargo, hemos nosotros pues logrado improvisar con otro tipo de vendaje más económico para el paciente, con la goma espuma o la esponja que se le coloca al paciente, que es una esponja AAA, que es una esponja que no pierde la memoria, y pues esto nos va a estar haciendo como un efecto de masaje en los pacientes cuando tienen este tipo de vendaje. Lo que no logramos conseguir es ya esto complejo que es vendar los dedos. Este tipo de vendas no la logramos conseguir y pues tampoco yo en lo personal busco traer este tipo de material porque si con el equipo que tengo ahí no he logrado que pues sea rentable, más quedarme con insumos que no se movilizan, porque en nuestra cultura lo que se busca es precio, lamentablemente. Entonces sí cuesta conseguir los insumos que los pacientes necesitan y son pacientes que demandan tiempo, es decir, pacientes cuando vienen para tratamiento de linfedema, eso nos tarda 2 horas, 2 horas y media de estar ahí con los pacientes, entonces hay que invertirle tiempo, entonces se vuelven el costo-beneficio, el paciente no quiere pagar un tratamiento, pero uno está ahí con el paciente, uno le da drenaje linfático manual, después lo deja en la compresión neumática, después colocarle el vendaje al paciente, realmente demanda tiempo. Lo que les comentaba, las medias y las mangas de compresión no deben utilizarse en estos pacientes. Así es como quedan los pacientes después del vendaje que nosotros colocamos, este tipo de venda multicapa, venda inelástica. Y el cuidado que hay que tener con las mangas o con las medias es este. Miren, por ejemplo, en esta paciente, miren esta media, ahora van a ver. Esta paciente con medias antiembólicas que provocan trombosis, ¿sí? Entonces dicen, pero si usamos todo, utilizamos medias de compresión y así nos hizo trombosis. Obviamente, si aquí le está haciendo un torniquete la media, realmente esto nos hace más daño que beneficio. Entonces también tenemos que ser acuciosos también con lo que vamos a utilizar con los pacientes. Entonces, la terapia compresiva, como les comentaba, no debe ser vendaje elástico, es vendaje inelástico de corto estiramiento, es un vendaje de multicapa. Siempre la fuerza de compresión, el vendaje va en dirección ascendente y en la medida que vamos subiendo, la fuerza de compresión va a ser descendente. La ventaja del vendaje también es que se adapta bien a la forma, al contorno y al tamaño del miembro. En cambio, el problema con la manga o con la media de compresión es que básicamente ya tiene un molde, ya tiene una forma establecida y si obviamente al paciente no le queda, le va a provocar más daño que beneficio y eso apretado va a generar que el paciente simplemente vaya haciendo más fibrosis y que ese edema después no reduzca. Entonces, la diferencia entre cómo salen vendados los pacientes y cómo regresan con la venda. Entonces, es importante hacerles la importancia a la familia y al paciente que tiene que estar bien vendado el paciente. Vendar no es empacar, no es enrollar. Hay que saber colocar el vendaje, porque un vendaje inclusive mal puesto, igual que una media inapropiada, va a provocar más daño que beneficio. Y dentro de las otras medidas que siempre se sugieren, esto aplica no solamente para problemas venosos, sino linfáticos. Las medidas que recomiendan, pues es una acción aditiva pues para mejorar el retorno venoso, pero esta posición simplemente es incorrecta, ¿ya? Y es una recomendación que siempre se da, que suban las piernas en alto,
muchos pacientes con problemas de insuficiencia arterial y con las piernas en alto, o sea, con más isquemia todavía a los pacientes. Entonces, esto no debe hacerse. Esta es la forma correcta si van a elevar las piernas del paciente a manera que repose toda la pierna, desde el muslo, las rodillas, igualmente las pantorrillas. Si solamente colocan una almohada o una elevación aquí a nivel del talón, la rodilla se va a ir para atrás, va a ser como un efecto de hamaca o péndulo, y lo que va a provocar es una tendinitis discotibial, va a provocar lesiones musculares o lesiones tendinosas y va a generar dolor en el paciente en la parte de atrás. Entonces, por eso es que la forma correcta de elevar las piernas es esta y no esta. Bueno, pues eso es lo que tenía pues para compartirles. Les agradezco su paciencia y su atención. Casi hora 25, hora y 20 por el tiempo que perdimos. Les agradezco. No sé si tienen alguna duda. Estoy solo, creo yo. Doctor, ¿qué tanto beneficio tiene el enviar a las pacientes inmediatamente a radioterapia, perdón, a fisioterapia después de la mastectomía? Pues debería ser lo